nombre es Krishna Naranjo, soy de aquí de Colima. Yo me dedico a la literatura. Bueno, en mi casa siempre había libros, era como algo muy familiar y gran parte de esos libros era de literatura. Yo de niña pues no sabía mucho de qué iban, pero me daba cuenta que ahí había algo, ¿no?, que me resultaría interesante. Mi mamá era maestra y cada vez que ella iba a la SEP, a la Secretaría de Educación Pública, yo me escabullía al rincón de lectura, que es un rincón maravilloso, con libros. Entonces yo entraba y veía portadas y mi mamá a veces me compraba uno que otro. Y fíjate que todavía tengo algunos libros de cuando era muy niña, o sea que siempre mis papás siempre me pusieron como en contacto con los libros, me compraban libros. Hay unos que amo y, por ejemplo, Las hermanas de Cenel, que era un cuento que me devoraba. Un día en la vida de Catalina es otro título que me encanta, no me acuerdo ni quién lo escribió, porque de niños pues no te importa quién escribió los cuentos, tú nada más quieres la historia y las ilustraciones. Y ahí tengo esos libros y ahora a mi hijo de pronto se los enseño. Mi papá también me acompañaba a la biblioteca Rafaela Suárez, recuerdo perfecto, todavía estaba en la planta baja el área infantil y siempre yo seleccionaba el mismo libro, no recuerdo el autor, pero capaz que ahí sigue. Entonces siempre iba con mi papá a menudo en ese lugar y yo creo que de alguna u otra manera eso fue lo que me llevó a la literatura. Siempre tuve claro que era lo que quería hacer. En la secundaria tuve una profesora de estas profesoras inspiradoras que más que la clase, la tradicional clase de lectura y redacción, pues nos compartía su pasión y su amor por lo que leía, ¿no?, por las novelas. Nos daba unas reseñas totalmente genuinas y cuando yo la escuchaba decía, pues yo quiero como también sentir esta emoción cuando ella leía María de Isaac y se emocionaba. Y yo quería también engancharme, yo ya tenía algunas lecturas, pero por ejemplo en la secundaria pues fue también importante para mí. En la preparatoria dije, bueno, ¿será que filosofía, literatura? A mí me hubiese gustado que en la Universidad de Colima filosofía y letras vayan de la mano, ¿no? O sea, como que vayan por el mismo camino. Sin embargo, pues son dos carreras independientes y elegí la literatura. Yo quería ser maestra de literatura. En ningún momento me pasó por la mente que quería ser escritora o que quería escribir poesía. Pero cuando uno entra a la Facultad de Letras, pues también es necesario y creo que es vital no solamente quedarte con lo que está en la escuela, sino con pues ir descubriendo tu propio camino. Y descubro amigos, pues amigos entrañables en ese momento que de alguna u otra manera me acercaron, me llevaron a los talleres literarios. Pienso en Gabriel Gobea, por ejemplo, ¿no?, que su amistad ha sido importante para mí y nos invitó al taller de Efraín Rodríguez, al taller Tablero. Posteriormente fuimos a otros talleres y bueno, cada que venía algún escritor trataba yo de ir. Y a mí me parece importante que los talleres sí son pues núcleos de lectura, de escritura, pero uno como asistente o como participante pues no debe de quedarse con, digamos, el camino de quien da el taller, sino también buscar tu propio camino y compartir, porque además los talleres yo creo que son microuniversos, pasa de todo, ¿no? Todo, pasiones, lecturas, de todo. Entonces, por eso son bien ricos y bien nutritivos, pero también es uno irse buscando como tus propias lecturas, tus propias búsquedas. Y pues así es como llegué a la literatura. La verdad es que yo nunca pensé en que iba a desear escribir, porque más bien a mí de niña me gustaba muchísimo dibujar, tenía cuadernos y cuadernos de dibujos y pensé que le iba a dar por ahí, pero no. Bueno, yo empecé a escribir más o menos cuando entré a la carrera de letras. Soy de la generación 2002-2006, letras y periodismo en la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima. Y yo estaba como que yo quiero literatura. Cuando empiezo a ir a los talleres literarios empiezo como a escribir y empiezo a leer mucha poesía. Cuando a mí me piden que promueva la carrera de letras, escuchando a Beto Llanes estoy totalmente de acuerdo, porque aunque no es una carrera orientada a la escritura, a la creación literaria, tiene mucho que ver, por supuesto que te nutre perfectamente. Entonces yo cuando entré
empecé a leer y empecé a leer mucha poesía y me deslumbró. Y a partir de esas lecturas escribí, ya lo hacía como una manera pues también personal. Por ejemplo, hay poemas o hay escritos, porque ni siquiera son poemas, que son para mí, porque ya es una necesidad de hacerlo. Y algunos de esos poemas luego sí se cristalizan en algún poemario, pero así fue como empecé con pues con este ejercicio de la escritura. Y también impartí clases muy chica, muy joven. Empecé en una prepa y la verdad fue una pesadilla para mí. Eran como salones de 50, 60, no sé. Hay gente que tiene talento y que se le da muy bien controlar todo eso, pero la verdad es que fue muy difícil para mí. Y después entró a dar clases a la carrera de letras y fue otra cosa, porque ya eran pues alumnos ya perfilados al área y de alguna u otra manera no sentí tensión. Traté más bien como de ensamblarlo poéticamente y creativamente. Por ejemplo, las materias de lírica que impartía me servían muchísimo para, pues sí, para la docencia, pero también lo que me llevaba yo, ¿no? Yo que estaba escribiendo y que estaba como en este proceso de lectura entonces creo que no lo veo como muy separado. La docencia y la escritura perfectamente pueden ir de la mano. Una vez impartí una materia de escritura creativa y fue de las materias que más me han gustado. No tenía experiencia yo en ese tipo de materias, en otras sí, pero en esa no, escritura creativa. Y bueno, me encantó jugar con el texto, proponer ejercicios, leer a los grandes autores que proponen también maneras de crear y la interacción con los estudiantes, ¿no? Eso es revitalizador. Tengo algunos poemarios publicados y yo creo que a partir de las publicaciones se van definiendo ciertas cosas, pero uno, por ejemplo, lleva por título Tierra de cada día. Ese poemario lo revisó Víctor Manuel Cárdenas, me dio algunas sugerencias sobre el título. Al final se quedó Tierra de cada día, pero el problema de lo que somos, de lo que hemos dejado, la naturaleza, eso me interesa mucho, porque siento que la poesía es una manera también de encontrarse con uno mismo y encontrarse con lo que le rodea y tener de nuevo esa inocencia de cuando uno es niño y ve la naturaleza, y ve las piedras, y ve el río, y ve el cielo. O sea, yo encuentro en la naturaleza como un modo, en la poesía, como un modo de pues sanarte, aliviarte, procurar la belleza. Y hay otro poemario muy distinto que se llama Batalla de la Aurora, que ese no toca el tema de la naturaleza, que ese poemario surgió por escritos personales, vivencias mías, emocionales, amorosas, pero no tenía nada que ver con el tema así que me interesaba, y al final era tanto lo que había escrito que dije, es que esto lo voy a trabajar, lo voy a revisar y va para un poemario, porque era demasiado, y ese es el tenor de Batalla de la Aurora, que son dos voces, es como un diálogo poético, amoroso, nocturno, no sé. Estuve muy influenciada por Vicente Huidobro, por Altazor, que la idea que se escucha grandilocuente y media sangrona, pero, o sea, el poeta es un pequeño dios, pero el poeta como creador tiene un poema Huidobro que se llama Arte Poética, ¿no? Que el verso sea como una llave que abra 1000 puertas, y a partir de esa imagen me da pues todo un universo para pensar también qué puerta quiero abrir. Y entonces en Batalla de la Aurora pues es una serie de diálogos, una voz femenina, una voz masculina, un diálogo muy amoroso pero también onírico, y un poemario doloroso y amoroso a la vez, y surgió ahí Batalla de la Aurora. Hay otro poemario breve que se llama Tal vez un bosque, que yo creo que desde el título pues es eso también, en la evocación de la naturaleza, del cuerpo, de lo sensorial. Y pues creo que esos son más o menos como los caminos de mi poesía. Tengo un cuadernillo de cuento que se llama Beto su secreto, que también es muy distinto, y ese es cuento infantil, y también tengo por ahí, eso casi no he publicado. Ese ganó un premio de un concurso universitario, y yo tenía pues mis hermanos, yo les llevo 13, 14 años a mis hermanos,
Y entonces cuando yo veía todo lo que hacían y yo decía cómo mi mamá no se vuelve loca, era una cosa, un caos, ¿no? Gemelos, y yo en la adolescencia, pero además encuentro eso material para escribir. Me da miedo acostumbrarnos al término nueva normalidad, no sé, se me hace como, me da pavor ya no poder saludarnos, ya no poder salir. Yo sé que ahora estamos en un momento, pero espero que sea ese momento, porque se me ha hecho muy difícil no hacer lo que hacía antes, no ir y venir libremente, tener que hacer filas, sí. Y realmente sí, la poesía definitivamente te ofrece un cobijo, te ofrece un consuelo, un aliento. Sí, la poesía es sanadora definitivamente. Incluso he estado leyendo algunos poemas y digo, mira, parece que escribió sobre este tiempo. Eso es bien interesante en la literatura, cómo pues la literatura es susceptible de abordarse y de interpretarse, y si resiste múltiples lecturas y tiempos, pues es una literatura potente y llena de significado, ¿no? Llena de sentido más que... Y pues sí, yo el otro día estaba leyendo a Pessoa y dije, ay, mira, es como si estuviéramos viviendo este poema, como si estuviéramos viviendo lo que hoy se vive. Y entonces sí ha sido un consuelo, sí ha sido un aliento, y pues lo vivo pues como todos nosotros, ¿no? A fuerza, a fuerza, sin perder también esos momentos para uno de lectura, que yo creo que es lo que más atesoro, y de escritura también. Yo espero titularme pronto, porque ya acabé mi tesis, y seguir escribiendo. Yo creo que voy a cerrar un capítulo importante. Hice un doctorado en estudios mexicanos, imparte el ALACID, el Archivo Histórico del municipio de Colima, y es sobre la ritualidad en la poesía indígena contemporánea. Estoy ya por defenderla, espero que pronto me den fecha. Yo creo que cuando uno trae como la tesis no puedes hacer muchas cosas, pero yo espero que cerrando este proyecto surgirán otros. Que la literatura está ahí, ¿no? Para resguardarnos un poquito, para estar con uno mismo. Es bien rico cuando, digo, si ya estamos en esta pandemia, pues ¿por qué no tratarla como de llevar lo mejor posible? Y puedes darte tu espacio, elegir algún libro que te guste, leerlo, entregarte a él, escribir lo que sientes. Eso es importante, escribir. Y pues eso, nada más. Y a cuidarnos mucho.